Rubén Arratia, director de Wood Mackenzie, alertó que actualmente Perú destina solo el 20% de su Producto Bruto Interno a inversiones, lo que lo pone en desventaja comparado con otros países como China e India. Agregó que si el país no supera la barrera del 25% en inversiones, podría afectar el crecimiento económico. Por consecuencia, disminuirá la producción de minerales como cobre y zinc. Actualmente, por ejemplo, China, más o menos el 43% del Producto Bruto Interno son inversiones. En la India, 33%. O sea, en China llegó al 50%, en la India 40%. Perú está en 20% del Producto Bruto Interno en inversiones. Chile está en 23%. Es decir, si no se pasa la barrera del 25%, el Perú va a estar en problemas serios, porque no se puede crecer al 3%, que significa que tú vas a tener que esperar 24 años para que dupliques la producción o el Producto Bruto Interno del país. Arratia concluyó que es esencial atender que las inversiones son el motor del desarrollo de cualquier país, pero para atraerlas es necesario un entorno regulatorio inteligente. El vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Seti Gavilán, refirió que es preciso entender la minería como el vehículo de desarrollo de nuestro país, con mayores posibilidades en la coyuntura geopolítica energética actual. En ese sentido, resaltó el desarrollo del Plan Nacional Multisectorial de Minería al 2050, recientemente lanzada y con compromiso a promulgarse en julio del 2026. Si revisamos la política de Estado, tenemos 35 actualmente, ninguna de ellas referida a la minería, más aún si observamos el eje temático de la competitividad del país. Encontraremos la política 23 referida al desarrollo agrario, que es clave, sin ninguna duda, pero nada sobre desarrollo minero, comentó el experto. Gavilán subrayó que si bien es fundamental dar condiciones de estabilidad jurídica, tributaria, económica, para la atracción de capitales en la industria minera, temas claves como el desarrollo territorial y cómo realmente lograrlo deben estar en la agenda gubernamental permanentemente si queremos desarrollar toda nuestra cartera de proyectos e incorporar nuevos. Compañía de Mina Buenaventura ha iniciado un proceso estratégico para fortalecer la producción en 4 unidades mineras, optimizando procesos y buscando la excelencia operativa. Este enfoque permitirá impulsar el crecimiento de Uchuchacua y Yumpac, modernizar el brocal y garantizar un óptimo arranque del proyecto San Gabriel, que iniciará operación este año. La implementación será de manera gradual, con maquinaria de última generación que nos permitirá migrar hacia equipos de mayor capacidad con tecnología semiautónoma y eventualmente impulsados a baterías, contribuyendo a seguir reduciendo nuestra huella de carbono, explicó Juan Carlos Ortiz, vicepresidente de Operaciones de Buenaventura. El anuncio de este proceso estratégico forma parte de los esfuerzos de Buenaventura para fortalecer su competitividad en el sector minero y consolidar su compromiso con la innovación, la seguridad de sus trabajadores y la sostenibilidad de las operaciones. El proyecto minero El Algarrobo, adjudicado a la compañía Buenaventura en diciembre del 2024, se desarrollará en varias etapas antes de entrar en operación. Según Robert Incio, director de proyectos de proinversión, este proceso tomará aproximadamente 11 años. 11 años para llegar recién a la operación de la mina, entonces, y 3 años para recién iniciar los estudios exploratorios. Entonces, pero en estos 3 años son los años más importantes, porque va a ser un poco el relacionamiento que va a tener la empresa con la población para llegar a un acuerdo y poder tener toda la sostenibilidad del proyecto a fondo. Cabe recordar que el Algarrobo representa una inversión de 2.753 millones de dólares y, de acuerdo a lo proyectado por la compañía Buenaventura,
se estima que produzca 15.000 toneladas diarias de cobre, plata y zinc. El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, señaló que el futuro energético de nuestro país requiere un enfoque integral basado en la diversificación de las fuentes de energía y en la adopción de nuevas tecnologías. Por ello, la energía nuclear baja en emisiones de carbono representa una oportunidad importante para avanzar en nuestra transición energética hacia un futuro más limpio y sostenible. Estamos impulsando actividades conjuntas para ir avanzando hacia la incorporación de la tecnología nuclear en el sector energético, desde el grupo de trabajo sectorial en el que participan autoridades del Ministerio de Energía y Minas y del propio Instituto Peruano de Energía Nuclear. Así lo señaló el titular del MINEN. Durante su participación en la ceremonia por el 50 aniversario del IPEN, el ministro señaló que esta institución se ha consolidado como un baluarte para la investigación científica, contribuyendo a que el país incorpore nuevas tecnologías y conocimientos fundamentales para su seguridad energética, el desarrollo de procedimientos indispensables en campos como la salud pública y las actividades productivas. Sauder Perú marca un nuevo hito en su decidido aporte a la educación de nuestro país mediante la inauguración de la nueva sede del Colegio de Alto Rendimiento COAR de Tacna en alianza estratégica con el Ministerio de Educación y la inversión de 107,3 millones de soles mediante la modalidad de obras por impuestos. A través de obras por impuestos ayudamos al Estado peruano a cerrar brechas de infraestructura en educación, saneamiento, salud y carreteras. Estamos ejecutando 34 proyectos bajo esta modalidad, beneficiando a casi 4 millones de peruanos, con una inversión comprometida de más de 1.150 millones de soles. Así lo señaló el ingeniero Jorge Mesa Viveros, director general de operaciones de Sauder Perú. La empresa minera ejecuta en total 5 COAR, además del de Tacna, al que se suman los de Moquegua, Apurímac, Arequipa y Cajamarca, que demandan una inversión conjunta aproximada de 450 millones de soles. Goldfields tiene un presupuesto de aproximadamente 30 millones de dólares para los próximos 2 años solo en exploraciones y con 15 millones de dólares destinados a cada año, lo cual representa el doble de lo invertido el año anterior. Esta inversión se concentrará en exploraciones de tipo brownfield y greenfield con el objetivo de descubrir yacimientos de oro. Así lo señaló Paul Gómez, vicepresidente para las Américas de la empresa minera. Bueno, seguimos en el norte, seguimos en Cajamarca, creemos mucho en Cajamarca, es una tierra prolíficamente impresionante desde el punto de vista geológico y además de que nos ha permitido a nosotros, repito, operar más de 16 años de una forma ininterrumpida. Estamos en Ancash, en donde tenemos ya accionado en algunos proyectos y vamos a estar en el sur también, en Moquegua. Cuando hablamos de exploraciones, tenemos aproximadamente para los próximos 2 años, incluyo el 25 y el 26, un presupuesto de unos 30 millones de dólares, aproximadamente 15 millones para cada año. Que en cierta forma podemos decir, si lo comparamos al año 2024, podríamos decir que se está duplicando nuestra inversión de exploraciones per se. La compañía minera de origen sudafricano que opera en Perú desde hace 16 años está decidida a encontrar un nuevo yacimiento comparable al exitoso Cerro Corona, una de sus principales minas, la cual entrará en proceso de precierre progresivo. Primero que todo, agradecerles a los Estados miembros y a los colegas de la Unión Europea por haber escogido a los Países Bajos para liderar este grupo de trabajo en reconocimiento a la extensa tradición que mi país tiene en la gestión integral de agua, y quiero hablar un poquito más sobre eso. Tenemos otros grupos de trabajo también, entonces hay diferentes países que van a tomar liderazgo en diferentes de sus programas de Gateway, pero arrancamos con este de agua. Como ustedes saben, los Países Bajos son un país de baja altitud, situado en una región del delta
en la que existen muchos lagos, ríos y canales. Por lo que además del riesgo de inundaciones existen diversos y variados retos. La historia del país se ha desarrollado influenciada por la gestión del agua y a través del trabajo conjunto de todos los sectores de la sociedad del país, ha aprendido y está aprendiendo aún todos los días en adaptarse y crear soluciones integrales y sostenibles para afrontar los retos relacionados con la gestión de agua. Dentro de ese grupo, 9.3% de la población no tiene acceso a agua potable. Estamos hablando de 3.1 millones de personas. En el caso de saneamiento alcantarillado, 21.6% de la población, 7.3 millones de personas no tienen acceso. Y un número fuerte y duro es que 11.8 millones, es decir, el 64.2% de la población consume agua con un inadecuado nivel de cloro residual. Esa es la situación que tenemos que cambiar. Para eso, año a año, hemos establecido metas desde el Ministerio. En el caso del 2025, este año, la meta es reducir hasta alcanzar un 4.1%, 2.5% en el ámbito urbano y 11.2% en el ámbito rural, en lo que se refiere a población sin acceso a agua potable. 17.9% es el número que deberíamos alcanzar hacia fines de este año, en lo que es acceso de saneamiento a la población, y 39.6% en lo que es el consumo de agua con inadecuado nivel de cloro residual. Esto obviamente requiere inversiones fuertes y para eso el Ministerio este año cuenta con 1.896 millones de soles a ejecutar en proyectos. En el ámbito urbano estamos hablando de 922.7 millones. Esto se traduce en 107 inversiones a cargo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano y del Programa de Agua y Alcantarillado para el Imicayao. También en el ámbito rural tenemos recursos asignados por 361.1 millones y acá estamos más atomizados, estamos hablando de 638 inversiones que se realizan a través del Programa Nacional de Saneamiento Rural. Imicayao, más o menos 11 millones de habitantes, una extensión de 2.600 kilómetros cuadrados, 51 distritos. Producimos 807 millones de metros cúbicos de agua y facturamos 544. Todavía tenemos un componente de lo que se denomina agua no facturada, sobre lo que estamos obviamente trabajando. Tenemos 21 plantas de tratamiento de aguas residuales y tratamos 770 millones de metros cúbicos de agua residual. El agua regenerada está en crecimiento, es de 3.8 millones, tenemos 2.400 trabajadores en planilla, 14 gerencias, 72 equipos y nuestras inversiones anuales bordean los 1.200 millones de soles. Estamos trabajando con Proinversión proyectos importantes de generación de nuevas fuentes de agua y hay un proyecto hermoso que el día de ayer hemos tenido una reunión con el Viceministerio de Energía y Minas, que seguramente también lo vamos a pasar a Proinversión por la cantidad de obra, que es un proyecto que se llama Conducción Fuera de Cauce. Y les comento brevemente. En el sistema de conducción de agua que nosotros tenemos, ya hay 7 centrales hidroeléctricas. Y este proyecto consiste en entubar el agua de esa 7ª central y como todavía hay caída, se puede generar más de 300 megas de energía y podemos encauzar el agua fuera del río Rímac y llevarla limpia a la planta de tratamiento de La Tarjera. Este proyecto más o menos supone una inversión de unos 700 millones de dólares y Sedapal, esto lo podríamos trabajar bajo un esquema de una APP autofinanciada, porque Sedapal es alto consumidor de energía y por supuesto Sedapal requiere esa agua
también para llevarla a Lima. La cartera, primero la muestro de manera bastante general, hay bastante concentración por primera vez, ¿no?, en la historia de proinversión en el sector de agua potable y saneamiento, que consideramos son los proyectos más complejos y más difíciles de estructurar, ¿no? Por tanto aspectos tecnológicos, disponibilidad de terrenos y los esquemas de cierre financiero. Ya acotando más al sector de agua potable y saneamiento, próximamente esperamos adjudicar la PETAR del Puerto Maldonado, en la región de Madre de Dios, ¿no? En ese orden tenemos la desaladora de Hilo, la planta de tratamiento de aguas residuales en Trujillo, la planta de tratamiento de aguas residuales en Cajamarca, la planta de tratamiento de aguas residuales en Huancayo, en San Martín, Obras de Cabecera, que es un proyecto emblemático de Serapal, que tiene básicamente dos etapas, la etapa de trasvase y la etapa de ampliación de la planta de agua potable en Huachipa, que esperamos en esta primera etapa adjudicarlo este año, la ampliación de la PETAR Cusco. Una de las cosas que hemos planteado desde el programa es empezar con el mecanismo de diseño y construcción. Eso nos permite que las mismas empresas sean las que puedan corregir lo que en el perfil no se pudo incorporar a nivel de expediente técnico y pasar a una ejecución de obra más limpia. Siempre van a haber controversias, siempre en campo pueden surgir cosas distintas, ¿no?, que nos obligan a llevar a algún tipo de evaluación de estas discusiones, entre comillas, que podemos tener con el contratista. Lo que ya tenemos en términos de arbitraje van a tener que seguir su curso, ¿no? O sea, digamos, para atrás hay que continuar, la cuestión es para adelante, qué es lo que podemos mejorar. Uno de los temas, como les digo, es el tema de diseño y construcción. Los 6 proyectos que estamos convocando para este primer semestre, que superan los 90 millones de soles, están saliendo como diseño y construcción, ¿no? Entonces, creo que eso es una buena práctica que podemos incorporar en lo que es obra pública para... Sí, al interno, desde el punto de vista de Serapal, nos hemos dado cuenta de que existe, efectivamente, como bien ha mencionado Rosina, problemas con relación a la elaboración de los expedientes técnicos. Entonces, ¿qué cosa es lo que estamos haciendo? Obviamente, cara a futuro estamos metiendo nueva tecnología en la elaboración de los expedientes técnicos. Tal es así que actualmente mi gerencia de obras ya está utilizando el Digital Twin como una herramienta más el BIM, que va a permitir que obviamente podamos modelizar adecuadamente los proyectos y que la calidad de nuestros expedientes técnicos sean bastante mejores. En el interín, obviamente, tendremos que seguir solucionando de la mejor manera posible las controversias, y los ingenieros me explicaban que lamentablemente en este tipo de proyectos, de todas maneras, algo de conversación posterior va a tener que existir. Otro vinculado a los contratos es la gobernanza, ¿no? Necesitamos una mejor gobernanza en la gestión contractual, definitivamente. Hay mejoras desde la perspectiva de la normatividad de las APP, pero aún creemos que hay que mejorar ahí la gobernanza entre el rector, el regulador por inversión, en lo que es diseño y ejecución contractual. Y por otra parte, ya en la fase de transacción, en lo que es, digamos, ofertas temerarias, eso va a depender mucho, más allá, digamos, del mecanismo que se emplee para evitar, digamos, que cuando se abre el mercado venga un tercero, digamos, con una oferta que no sea viable y que más bien luego busque la renegociación, más allá de los candados
que al final, digamos, no necesariamente resuelven el problema, ¿no? Se necesita, y de hecho que estamos trabajando en ello, en tener una mayor apertura a mejorar las condiciones de competencia, a establecer cierto tamaño, ¿no?, del proyecto, que también el tamaño está muy vinculado al tipo de empresa que puede participar, ¿no? Proyectos muy pequeños, digamos, que no son muy atractivos, a veces, digamos, requieren más bien un esfuerzo de empaquetar distintos proyectos. Este evento en sí es verdaderamente enfocado de presentar la buena voluntad de los países de la Unión Europea en trabajar junto con Perú en resolver los retos como el agua, el saneamiento y otros temas de agua, y también de entender mejor qué es lo que Perú busca y también entender de nuestro lado, dar la oportunidad de explicar soluciones nuevas, soluciones innovadoras, soluciones que tienen que ver con sostenibilidad, en donde podemos trabajar juntos y realizar este impacto de desarrollo conjunto. Pero yo creo que las oportunidades son gigantes. Básicamente de lo que estamos hablando aquí es que tenemos que hacer más con menos. Tenemos cada vez más población, tenemos menos agua. No solo aquí en Perú, pero en los Países Bajos, en Europa, en el resto del mundo. Al mismo tiempo tenemos que ir a asegurarnos que las personas tienen acceso al agua limpia, que hay suficiente agua para todos los productos que tenemos que producir para darle comida todos los días a toda la población. Y eso nos invita a todos de ser más creativos, de reciclar, de usar todo el conocimiento que tenemos para hacer más con menos. Aquí en Perú se aprovechan los desiertos para crecer las más bellas uvas y arándanos que llegan a los platos de mi país y el resto de Europa, que es excelente, pero tenemos que hacer más de eso. Tenemos que hacer al mismo tiempo más de asegurarnos que todas las personas tengan ese acceso al agua. El que quiera hacer obras de infraestructura en el Perú tiene que tener el componente político. Es imposible abstraerse. Entonces Santa Mina tiene la cartera de obras con impuestos más grande de todo el Perú. Era más de 2.000 millones de soles. Ese es un modelo que, como dije, hay que mantenerlo, es sumamente importante en la medida en que en una región con índice de corrupción tan alto como Ancash, yo creo que hay proyectos en los que sí tenemos de alguna manera que intervenir. El gran reto en obras por impuestos es qué pasa después que entregas la obra. Tenemos hospitales, tenemos carreteras, una vez que uno las entrega, el problema es quién opera y quién mantiene. No solamente porque no hay el dinero para hacerlo, tanto el GORE como San Marcos tienen limitaciones para gasto corriente, sino que además tampoco hay la capacidad, que es el caso del agua. Hemos inaugurado un maravilloso proyecto de saneamiento en Guarmey y Sedachimbote tiene que tener la capacidad de manejar ese Ferrari, porque no ha estado acostumbrado a eso. Más el reto tarifario, que es implicar dar agua de calidad. El reto nuestro es que la obra por impuesto tiene que ser vista con el ciclo completo de inversión y no solamente la entrega del proyecto. También lo que vemos es que básicamente la transferencia de recursos hacia Ancash se ha multiplicado por 20. 20 veces los ingresos. Es muy difícil para cualquier empresa soportar ese incremento de recursos y poderlos gastar eficientemente. El reto que esto genera es enorme. Y lo que tenemos es que el PBI de la región Ancash, gracias a esa multiplicación exponencial de los recursos, se ha multiplicado también por 5. ¿Cuál es la inversión que ha generado Antamina en Ancash? Son más de 8.500 millones de dólares.
Entonces, lo que nos toca es la responsabilidad que nosotros tenemos es enorme. Tenemos 2 oficinas de gestión de proyectos. Una en San Marcos y una en el GORE, que son quienes más dinero reciben. El alcalde de San Marcos está por ejecutar un ratio de ejecución histórico este año de casi 45%, y el próximo año, el 2025 probablemente va a llegar a 60%. Porque lo que necesitamos es que él empiece a tener esa capacidad de gastar bien su dinero, y lo propio tenemos en el gobierno regional. Antamina tenía una vida útil hasta el 2028. Esta modificación del estudio de impacto ambiental nos permite vivir hasta el año 2036. ¿Cuánto nos demoró sacar este estudio adelante? Porque hemos cumplido escrupulosamente con todos los requisitos, no solamente legales, que han sido vastos, sino también sociales. Todos los procesos han sido participativos. Y entonces lo que tenemos es que este estudio de impacto ambiental habilita una inversión de más de 2.000 millones de dólares, y nos demoró 4 años en sacar. Fue un proceso súper intenso, pero finalmente en febrero del 2024 nos dieron el ok y hemos empezado a habilitar esta inversión que nos va a permitir vivir 8 años más. Nosotros desde el año 2022 creamos un grupo de trabajo de minería ilegal, producto de que veíamos justamente cómo venía creciendo esta actividad. Este grupo de trabajo se ha encargado de hacer algunas consultorías, ¿no? La presentamos en el año 2023, por ejemplo, en Perumín, ¿no? El año pasado, el 24, presentamos también otra consultoría sobre el tema, y hemos estado generando unas acciones para justamente visibilizar la problemática generada por la minería ilegal, cómo contrarrestar esta, cómo trabajar en realidad para erradicarla y cómo conseguir un proceso de formalización real, porque parte del análisis que se ha visto que justamente las políticas públicas diseñadas en ese momento, como por ejemplo la creación del REINFO, ¿no es cierto?, han traído y han devenido más bien en instrumentos que en lugar de conseguir la formalización han llevado justamente a lo contrario, ¿no? Y a generar un espacio para que ingrese la minería ilegal. Nosotros venimos sosteniendo además reuniones con diversas entidades públicas porque nuestro enfoque además es que tiene que ser una problemática que se aborde de manera integral, ¿no es cierto? No es solamente un tema policial, militar, sino que más bien es todo un enfoque de país, de trabajar en una real formalización y además de erradicar la minería ilegal. Para ello, por ejemplo, creemos firmemente que se debe tener una trazabilidad de todo el mineral, desde su producción hasta su exportación, saber exactamente dónde están el beneficio de esta actividad, por dónde se transporta, de estos minerales, por dónde se transporta, para poder en realidad hacer el seguimiento y la fiscalización y supervisión que se requiere. Asimismo, se tienen que hacer mejoras normativas. Una de ellas es eliminar el REINFO, que además no ha generado en realidad lo que se buscaba, los objetivos, no ha cumplido con los objetivos. Si uno analiza, pues, después de todos estos años, más de 22 años en proceso de formalización, casi 10 años con el REINFO, ¿no es cierto?, lo único que vemos es que un poco más del 2% se ha formalizado. En realidad es una política que no ha funcionado. Continuar prorrogando esta medida, pues justamente carece de un análisis real de la problemática, ¿no? ¿Por qué seguimos prorrogando una medida que no ha resultado eficiente y eficaz? Entonces, creo que ahí es donde nosotros hemos hecho los aportes, hemos también realizado los aportes al Ministerio de Energía y Minas en su ley MAPE, que está el día de hoy en discusión en el Congreso de la República, ¿no?
Pero como te digo, este es un abordaje mucho mayor de muchas entidades públicas. Sabemos que, por ejemplo, el alto comisionado para el mineral tiene un plan que hasta la fecha no ha sido aprobado y todavía no tiene presupuesto, pero en el cual hay 18 entidades públicas involucradas, porque son muchas las entidades que deben abordar este tema, ¿no? Por ejemplo, SUNAT, UIF, SUCAMEC para la venta de explosivos, ¿no? Entre otras el mismo Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Interior, entre otras entidades. El análisis de la ley MAPE está a cargo en la Comisión de Energía y Minas. Ahí crearon una mesa de trabajo que, como sabes, nosotros nos retiramos producto de que quien presidía esa mesa de trabajo era el mismo presidente de la Comisión de Energía y Minas y presentó un proyecto de ley ya dando de alguna manera el lineamiento por donde saldría este dictamen de ley MAPE. Pero todo este análisis se va a dar y discutir en el mismo Congreso, ¿no es cierto? En la misma Comisión de Energía y Minas. Y lo que se busca es que justamente más bien este análisis y esta revisión del dictamen que se realice, que se genere, sea multipartidario, es decir, que todos los partidos en verdad estén abocados al análisis técnico, económico, legal de esta nueva normativa, ¿no? Pensado justamente en el bienestar de la población, en la seguridad de la población también, ¿no? Y también con esta mirada real de formalización, ¿no? Pensando en los trabajadores de las minas en este momento, ¿no es cierto? Ellos tienen seguridad y salud en el trabajo, se realizan en condiciones realmente adecuadas, se está en realidad trabajando, cuidando el medio ambiente, entonces hay muchos aspectos que tienen que ser abordados y buscar que se formalicen los que quieran ser formalizados, ¿no? De una manera adecuada, darle ese impulso que se requiere. La ley que salió el año pasado en diciembre lo que te dice es que se extiende el reinfo por 6 meses y por un decreto supremo lo puede hacer el Poder Ejecutivo por 6 meses. Si es que no se ha conseguido que se promulgue y publique la ley MAPE, ¿no? Creo que más bien nos toca a todos trabajar para tratar de conseguir que salga una ley adecuada con todos estos principios que te he mencionado, y con esa visión, ¿no? De mejora para el sector minero, ¿no? Sí, tenemos claramente ese sentido de urgencia de todos los sectores, ¿no? O sea, tanto desde el sector privado, del sector público, del mismo Congreso, de tratar de llegar a una norma adecuada, respetando el medio ambiente, la salud de los trabajadores, los derechos humanos, y además buscando, como te digo, formalizar, que se realice un proceso de formalización real. Todavía este tema se encuentra en análisis en la Comisión de Energía y Minas. Esperamos más bien que en los primeros... además el Congreso está en este momento en receso, ¿no? Igual está trabajando la Comisión de Energía y Minas. Esperamos pues que exista un dictamen en los próximos meses para poder, digamos, socializarlo y todos poder aportar. Bueno, eso se tiene que analizar detalladamente y técnicamente, ¿no? O sea, antes existió un fondo de fomento, ¿no? Que lo que buscaba era entregar, entiendo, equipos, materiales, en fin, en contraprestación como vayan avanzando los pequeños productores, incluso, ¿no? Con estudios técnicos, en fin, proporcionando profesionales, ¿no? Para hacer los diversos análisis, porque como tú sabes, la actividad minera es una actividad que requiere muchos análisis y estudios, o sea, para poder realizar una producción adecuada, ¿no? Entonces, este tema yo consideraría que se tiene que revisar porque tenemos que ver qué es lo que quieren hacer con ello, que quieren hacer capacitaciones, entregar dinero, no tenemos mayor información sobre este tema, ¿no? Y claramente podría ser peligroso si es que no tenemos una real base para saber quiénes son los mineros que se requieren formalizar, ¿no?